Hoy ya, ¿cómo? Conectados, eso es lo que quiero decir. Ya están durmiendo, o como para mucha palabra, quizás se cansa, es más fácil comer y beber y hacer deporte y todas esas cosas, pero es difícil escuchar 2 horas. Pero tenemos que hacerlo porque queremos conocer a Dios, porque conocer a Dios es vida eterna. Es vida, y el contrario a la vida es la muerte. Y algunos dicen, pero todos tienen que venir, morir. Yo siempre digo, no hay problemas de morir, porque hasta ahora todos los humanos que estaban en esta tierra murieron, ¿verdad? Entonces no debe ser tan difícil, ¿no? Si todos, hasta los más débiles murieron, podemos morir también, pero no significa solamente eso, sino vida significa estar con Dios. Eso es bien claro, porque vida eterna no nos vivimos eternamente, sino como Pablo dice, comemos, bebemos, morimos y basta. No, vivimos eternamente. La pregunta es dónde vivimos, cómo vivimos y con quién vivimos. Eso también la tierra es importante. Con quién vives, cómo vives, dónde vives, y así está en la eternidad también. Y muerte siempre es separación. Cuando morimos nos separamos del mundo visible al mundo invisible. El alma se separa del cuerpo. Así, muerte siempre es separación, y la muerte donde Jesús habla, la muerte es separado de Dios, separado de la luz, separado del amor, separado de lo más importante que necesitamos para nuestra alma. Y por eso estamos aquí en esta tarde. Y quizás alguien que está aquí la primera vez, se dice mucho palabra, me canso, quiero ir a mi casa, quiero tomar mi cafecito, ¿no? Entonces esperan 2 horas más y ya son 10. No es tanto. Hemos venido acá ahora no para comer, pero comer espiritualmente quizás, y no hemos venido por dinero también, aunque el dinero es muy importante, siempre digo, el dinero hace feliz, pero solo no hace feliz, necesitamos algo más duradero. No sé si alguien está aquí la primera vez, y entre nosotros en este lugar recibe un pequeño regalito. ¿A dónde fueron? ¿Hay parafón? No traigo las caídas. Ahí veo una señora secreta, recibe un pequeño regalito. Todos que han venido la primera vez reciben un pequeño regalito. Solamente levantan sus manos, y los pies tienen que levantar solo las manos. Levantan sus manos, reciben un pequeño regalito. Todos los que nos visitan en esta tarde, también si hay quien está de los profesores de nuestro colegio, quizás la primera vez entre nosotros también pueden levantar su mano. Todos que están aquí la primera vez también. Profesores, no sé cuántos profesores están aquí con nosotros, también nuestra directora, nuestra amada directora aquí está con nosotros, como siempre. Y hay profesores, y quiero pedir a todos los profesores que se ponen de pie, solo para ver cuántos profesores de nuestra iglesia están, de nuestro colegio están aquí, allá. Aquí hay profesores que conocemos y otros que son nuevos. Bienvenidos todos. Más adelante vamos a orar por ustedes también, que Dios les bendiga grandemente y ayuda a ustedes, a todos nosotros, para hacer bien el trabajo para el Señor. Voy a tomar asiento. Yo digo de broma hace 2 días en la reunión de los profesores o en el devocional de mañana, digo, todos estamos aquí por el dinero, ¿verdad? ¿Aló? ¿No? Todos estamos aquí, y los padres mandan sus hijos al colegio por el dinero, ¿no? Porque esperan que ustedes sean grandes profesionales. ¿Para qué ser un gran profesional? A ver, díganme. Para ser un gran profesional. Para ganar dinero, ¿sí o no? Para ganar dinero, claro, todo es por el dinero. Pero nosotros también estamos acá porque Dios nos ha llamado. Es algo que necesitamos dinero, pero dice Jesús, busca por el reino de Dios, lo demás será añadido. Es nuestra experiencia. Espero que todos ustedes van a experimentar eso, ¿no? Porque, ¿qué queremos desde que somos bebés, hermano Carlos? Desde que eres un bebé, allá en capita, sin pelo, así, hasta que somos ancianos? ¿Qué buscamos? Ser reconocido, ser amado, llamar atención. Cuando nadie, imagina, tú estás aquí en esta tierra 100 años y nadie se daba cuenta. Es terrible, ¿no? ¿Qué es que llama? Nadie me llama, no, nadie viene y dice, qué bueno que también estás aquí. No, nadie me saluda cuando entra en la iglesia, por eso en la puerta hay quien te saluda, pero quizás no te ha saludado a ti porque no te quiere, no sé, pero normalmente saludan a todos. Pero puede ser que pasen los años y ese es justamente los ancianos, a veces nadie me llama, ¿no? Me han olvidado.
Y eso es lo peor. Y el baby grita y grita hasta que vienes y te hace atención, ¿sí o no? Así es, queremos ser atendidos, queremos que la gente nos salude en la calle mejor, ¿no? Que no nos insultan, sino nos saludan. Y todos estamos en esto, eso necesitamos, y eso es que Dios también quiere con nosotros, y Él nos ama, sabemos, todo, nadie nos ama como Él, pero también necesitamos el amor de una persona. Aquí en la tierra se dice uno que llama nuestra atención. Y es como estos tres niños que estaban en la calle hablando, y un niño dice al otro, ¿sabes? Mi papá es pastor, y si él camina en la calle, todos dicen, ungito. El otro dice, no, pero es nada, mi abuelito es cardenal, dice cardenal. Y cuando él camina en la calle, todos dicen eminencia. Y el otro dice, no, ¿sabes? Mi tío es corto, tiene más de 200 kilos, y él camina en la calle, todos dicen, Dios mío. Eso es lo mejor. ¿Ya? Ok, y para tener esta atención, a veces no tenemos la apariencia para esto. Quizás no somos suficientemente inteligentes, etcétera. Por eso es el dinero, ¿no? Si tienes dinero, siempre tienes amigos. Y a nosotros, ¿no? Nos gusta el sol, es muy estable, pero mejor, más allá del sol, es el dólar, correcto, ¿no? Por eso siempre necesitamos los dólares, y la vez pasada dije, nos gusta esto. Yo quiero probar un poco nuestros profesores de inglés. ¿Quién está aquí de profesores de inglés? English teachers, come here in front, please. Come, please. Yo no hablo mucho inglés, pero río con las palabras que conozco. You are English teacher. Es la profesora de inglés, una de las cosas. Quiero probar la profesora de inglés, si ella sabe qué significa nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios. Quiere decir que pase lo que pase. No, en inglés. I think maybe that we are sure that God is really with me. Okay, it's enough. Okay, está bien, pero ahí en el dólar dice, por eso leemos todos los días cuando nos levantamos, tomas un billete de dólares, ¿no? Eso es $1, pero si tienes $100 mejor, ¿no? Y leemos lo que dice acá, que dice acá. In God we trust. Okay, in God we trust. Antes, por usted. Gracias. Thanks. You're welcome. Yes. No, okay. It's $1. Not more. Okay. It was. It's a lot for me. Yes. Thank you very much. Okay. In God we trust. ¿Quién quiere otro dólar? Come here in front, please. Solo tenemos un profesor de inglés. ¿Dónde son los más profesores? No hay venido. Está en Oxford o en Texas. Ok. ¿Por qué hemos venido? Ahora quiero predicar rápido, porque solo tengo 15 minutos. Esto no vale, hasta ahora recién empieza 15 minutos, ¿no? Hemos intentado, y siempre intentamos en esta iglesia exaltar el nombre sobre todos los nombres, y ya hemos escuchado, pues Jesús es el nombre sobre todo. A Jesús queremos exaltar acá. Y alguien que está aquí la primera vez, o alguien que está varias veces amigo, pero dice, ¿por qué exalta tanto a Jesús? Otros me tocan la puerta, dicen el nombre es Jehová, otros dicen que hay una madre Dios, y el otro dice, otra ya, no sé, pero la Biblia dice que Jesús es el Dios sobre todas las cosas y nombre sobre todos los nombres. Dice, no se pueden cambiar, porque algunos han cambiado la Biblia un poquito, pero no podían evitar, no pueden cambiar todo, es muy obvio, no es sospechoso, entonces siempre se queda que Jesús sí es el Señor, y es Dios sobre todas las cosas, y por eso queremos exaltar. Pero alguien puede decir, ¿por qué tengo que creer eso? Porque yo tengo que creer que dicen aquí adelante, que creen estos hermanos. ¿Por qué tengo que creer? Es todo su derecho, como siempre dice mi abogado, es todo su derecho. Todo su derecho. Usted puede hacer que quiere, ¿no? Haz que quieres. Hasta el que dice, puede ser juicio contra Dios. Todo su derecho. Hazlo.
¿qué quieres? Pero hay gente, y hay aquí también, que dicen, Jesús mi vida, morir ganancia. ¿Cuántos dicen así? Nadie. Bien. Jesús mi vida, morir ganancia. Y ahora ven, dicen, ¿qué ganancia es morir? Porque la muerte trae ganancia, ¿en qué? Para los herederos, ¿no? El Señor. ¿No? Hemos esperado tanto tiempo y se alegra algunos cuando tú mueres, no sé cuándo están tristes. Y también es otra cosa, imagínense, no, nadie te ama y al fin mueres y todavía ríen cuando se van al funeral, hacen sus chistes, no, será feo, ¿no? Pero, ¿qué quería decir? La muerte no nos parece bien, ¿no? No nos parece bien. La vez pasada, ¿se recuerdan? Yo daba un consejo, ¿cómo se puede escapar a la muerte? ¿Se recuerdan? ¿Dónde estaban acá? ¿Cómo escapar a la muerte o prolongar la vida? ¿Cómo podemos que la muerte no nos lleva tan rápido? Mucho ajo y mucho cebolla, ¿verdad? ¿Cuántos han tomado Creo que algunos sí están ya masticando, ¿no? Todo el día cebolla y ajo. Es muy bueno porque en la noche viene la muerte, ustedes saben, dice, ¿no? Carlos, y Carlos dice, sí, dice, y así siempre todo le lleva, ¿no? Ahora Luis Alberto, tú también masticas mucho ajo, ¿no? ¿Cuánto tienes? 85. Y quiere llegar a 120, le ha dicho, como Moisés. Está bien, pero mucho ajo en su boca. Ok, es un chiste porque así la muerte no se escapa, ¿no? Y no escapamos. Y dice, ¿cómo escapemos si disfrutamos de una salvación tan grande que nos ofrece a Jesucristo, ¿no? Jesucristo nos ofrece una salvación tan grande. ¿Cómo escapemos? ¿No? Ni con cebolla, ni con... ¿no? Pero hay una posibilidad a través de su poder. Para el hombre es imposible escapar. Para Dios todas las cosas son posibles. Ahora rápido voy a pasar lo que me apunté. Yo apunté todos los versículos más o menos que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Hemos escuchado en parte de Jacob y quiero empezar con Hebreos 1:1, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Qué dice? Nos ha hablado, ya habló, dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, ya habló, no esperan que viene un profeta, no, ya habló, por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿De qué? De algo, de todo. ¿Han escuchado? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Por él hizo algunos dicen, pero no era por el Big Bang. Sí, era por el Big Bang, no te preocupes, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? Ping pong. ¿Qué es el Big Bang? Es cuando el cráneo, a ver, el Big Bang, cráneo, bang, explosión, gran explosión, la gran explosión, ¿verdad? ¿Y cómo pasó? Se dicen, y no hay ninguna prueba, pero se dicen que un partículo microscopio más chiquito, insignificante en este partículo, en este pedacito tan chiquito, dicen los científicos, se encontraba toda la energía y toda la masa para explotar y formar el universo. Increíble, de casi nada. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Dios multiplica donde no hay. ¿Han leído esto? Dios multiplica donde no hay. Imagínense, Dios puede multiplicar no hay. Ahora que si no es el cerebro, Dios te puede multiplicar tu cerebro, aunque no quieres. ¿Aló? ¿Cuál es el cerebro? Levanta tu mano. ¿Y los demás? Porque no creen, no han visto, ¿no? No han visto. Una radiografía y se pueden asegurarse. Sí, tengo un cerebro. Tengo un cerebro, sí. Ok. ¿No tiene? ¿Cómo? En estos por el Big Bang, ok, el Big Bang dice, yo digo, ok, déjame el Big Bang. Yo creo en el Big Bang, por nada, pero ¿quién hizo el Big Bang? Dicen, un segundo antes del Big Bang no sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos de dónde viene esta energía, pero ahí estaba. Y después explotaba. Y ¡pum! Y este inmenso universo que se expande
velocidad de luz todavía en este momento, por nada. No sabemos, pero así es. Ok, la Biblia dice sí, era por el Big Bang. La Biblia no dice Big Bang, pero algo similar. Por nada, por casi nada, no había nada. Y después Dios hizo por su palabra, el cual, siendo el resplandor, está hablando de Jesucristo, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí, cuando hablamos de palabra de su poder, tiene que entender, no se habla de bla, 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 no se trata de letras. Por eso yo siempre digo en la Biblia, no traigo la Biblia, hay un cristiano que tengo aquí, no es la letra, es la escritura. 40 hombres escribieron la Biblia, escritura, y de esto Dios hace vida, porque Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida, no es bla, bla, bla. Yo puedo hablar un montón, y Jesús dice, cuando tú dices a este monte, tremendo monte, dice a este monte, muévete, échate al mar, este monte se va. ¿Sí o no? ¿Cuándo se han movido montañas? Todavía no, yo tampoco. ¿Por qué no dice solamente cuando hablas, sino dice cuando hablas por fe y no dudas en tu corazón que este monte se va a mover? Pero nadie cree eso, ¿verdad? Ni el pequeño cierro delante de tu casa, nada se mueve, nada, ni una piedra se mueve. Yo quiero que este púlpito ahora se mueve. ¡Mueve! No se mueve. ¿Por qué? Porque no creo que se va a mover. No creo, porque tampoco tengo experiencia en esto, pero yo sé que hay gente que tiene poder para mover cosas. Y no son poderes de Dios, el diablo también tiene poder. Y le fue dado todo el poder aquí en la tierra. Pero Jesús tiene todo el poder en los cielos y en la tierra también. Pero no se va a mover, porque aquí en mi cabeza dice, ¿estás loco? ¿Cómo es? Y ya no se mueve, ¿no? Pero si yo estaría sin dudas, absolutamente, estoy convencido que este púlpito se mueve. El púlpito se va a mover cuando yo lo digo, pero no tengo esta fe. Pero Dios sí tiene esta fe. Por eso Dios habló, dijo, sea luz. Y pensaba, ojalá. Nunca abrimos hasta ahora luz, ¿no? Ni el Rector Sur, nadie. Pero Dios no dudaba cuando Él hablaba, ese es Dios. Él no duda, cuando Él dice, es así. Así es Jesús también. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él podía hacer estas cosas. Él dijo al agua que seas vino, y ahora vino, ¿no? Increíble. Y Él podía cambiar piedras en pan. Pero no lo hizo, porque este tarde, ¿por qué? Estaba en el desierto 40 días, y cuando tenía hambre viene el diablo y dice, si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que se transforman en pan y tienes para comer, porque tú eres el hijo de Dios. Él sabía que Jesús puede hacerlo, pero Jesús nunca escuchaba al diablo. Y Él dijo, el hombre no vive solamente del pan, sino de cada palabra que sale del alma. Entonces la palabra no es letra y no es bla bla, la palabra es poder. La palabra es un poder, y el poder no está en la letra. Por eso tú puedes caminar toda la vida con la Biblia y no tienes ningún poder, porque eso solo es escritura y tú lees, y cuando crees y no dudas, viene el poder, ahí se transforma. ¿Me entienden? Por eso está bien que sabes de memoria la Biblia de inicio hasta el fin, pero si no crees, si dudas, no pasa nada. Ok, Jesús dijo, a mí está todo el poder en el cielo y en la tierra. En Hebreos 1:8 dice, Dios Padre dice a Hijo, tu trono, oh Dios. Él, Dios Padre, dice a su Hijo, tú eres Dios. Y lo demás sí ya hemos escuchado. La palabra de Dios no es bla bla, la palabra de Dios es información, es verbo, es Jesucristo, es poder sobrenatural. Eso es cuando Dios habla a nosotros, no es letra. Eso es muy importante. El reino de Dios, dice la Biblia, no consiste en palabras, sino en poder. Pablo dice, no tengo vergüenza del Evangelio porque es poder. Y la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura para los que se pierden, para nosotros es poder para salvación. Ese es el poder, cuando creemos. ¿Y cómo viene la fe? Dios nos da la fe.
Y algo similar dice acá: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está escrito eso? En Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No sabemos, algunos dicen quizás antes de los dinosaurios, después había un cambio en la tierra. No sabemos. Hay cosas que no sabemos. Si no éramos Dios, ¿no? Yo no creo que nosotros los todavía, entonces no sabemos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así era en nuestra vida, éramos en las tinieblas y éramos tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Dónde está la banda luz? ¿A mí no? Así también dijo, ¿no? Y se nació luz. No, pero en ese tiempo era la luz y fue la luz. Lux lucet in tenebris. ¿Cuándo estaba en latín? Urbi et orbi sancti. A ver, latín lux lucet in tenebris. Ya 10 veces se mencionaba, deben saber. La luz en las tinieblas resplandece. Lux lucet in tenebris. Salmo 33, 9. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y ahora algo similar, como dice: al principio Dios creó el mundo y llamó la luz, etcétera, etcétera. Juan 1:1, todos conocen estos versículos. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Eso todo el capítulo leemos después, pueden leer en la casa, capítulo 1 de San Juan, capítulo 1, todo el capítulo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No entra en nuestra cabeza, entonces no cambiamos porque no entra en nuestra cabeza. ¿Cómo puede ser con Dios y ser Dios? Ok, está aquí el profesor de computación, a ver, computer. ¿Hay que tener un computer en la casa? Tampoco. ¿Dónde vivimos? Picapiedras. Ice Age. ¿Ah? Julio, tú tienes una computadora. ¿Qué tienes que hacer para que pase algo en tu computadora? ¿Qué tienes que insertar, César? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que voltearla. O hay así. ¿Qué tienes que hacer para que algo se mueve? Tienes que insertar una información. Una información le tienes que dar, ¿no? Una información le tienes que dar para que pase algo. Y así era una información y allá estaba el Big Bang, ¿no? Allá empezó todo. Y la computadora es una maravilla, ¿no? Increíble, es increíble. Dale una información y así funciona. Y así es Dios también. Nos dio una información y dice: al principio era el verbo en griego es la misma palabra como información. A ver, ¿cómo dice información? Información. Y esta información era Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Jesús, nada. Todos dicen nada. Nothing. Nichts. En ruso, niet. Krishnas. Storbo. Ping pong. Japonés. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo es por Cristo. Es increíble, ¿verdad? En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Navidad. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de Dios. El poder habla. Cuando Jesús está en la tierra, se acercó a una mujer, le tocaba su manto y dice: y salió poder de Él. Y Él mismo dijo: salió poder de mí, el poder de Dios. Para sanar a una persona o para transformar a alguien. Y en Mateo 8:8 leemos la historia. Todo en la casa pueden leer, donde un señor, era un comandante o algo así, se acercó a Jesucristo y dijo: mi siervo está enfermo, ven, rápido a mi casa. Y Jesús dice: no es necesario, tu siervo. No, así dice. No, Jesús dice: ¿cómo era? Mi abuelita me contaba. No. Sí, no tienes que ir a mi casa. Así dice Jesús: querías casa. Y dice: no tienes que ir a casa. Pues yo soy comandante, también soy centurión o algo así. Y cuando yo digo a los soldados: haz esto y lo otro, ellos corren y hacen. Yo sé que tú también tienes poder. Dile solo una palabra: mi siervo está sano. ¿Qué necesito una palabra? ¿No? Y Jesús diría: vete a tu casa, tu siervo está sano. Y era sano en este momento, ¿no? Cuando Jesús
daba el comando, la palabra y la sanado, ¿no? Diga una palabra, porque Jesús dijo las palabras sin dudas. ¿Me entienden? Y dice, pero yo tengo tanta fe que voy a sanar. No, tienes dudas, ¿no? Tengo tanta fe, pero tienes dudas, y ese es el problema, tenemos dudas. Solo Dios nos puede ayudar para que, a pesar de nuestras dudas, también pase algo en nuestra vida, porque si no tenemos dudas. Marcos 4:39, allá vemos como Jesús respondió al viento y dijo, calla, enmudece. Y se cayó. ¿Se dice se cayó? Se cayó. Se calmó, ¿no? Cállate. Dile al hermano, cállate. No. Como dijo el rey de España, Chávez, ¿no? Dijo, cállate. Y no se cayó, se sigue hablando, ¿no? Y Jesús dice, y pasa, porque tienen fe sin dudas. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 11:23. Allá dice lo que ya mencioné. Jesús dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Allá. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ok, hasta aquí había un Big Bang, todo existe, lo que existe a través de Jesucristo. ¿Cuál están de acuerdo? Así dice la Biblia, todo y nada fue hecho sin Él. Jesucristo es la información, Jesucristo es la energía, es una persona, no me entiende mal, esto es otro grupo, ¿no? La energía es todo, y cuando Él habló, y hablar también hay que pensar, Dios no dijo sea luz, porque dijo que sea luz, ¿no? Pero el punto es otra cosa, es poder, es el poder, y así Cristo nos habló a nosotros. Y le voy a decir, porque quizás todavía no saben, el poder es el amor. Y dice la Biblia que ahora para nosotros también vale la fe. La fe que actúa por el amor actúa. Es el amor, el poder. El amor es más fuerte que la muerte. Fuerte como la muerte, dice. El amor es el poder. Eso es el poder. Y con este poder nos ha hablado a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Por este poder nos hablaba, con amor eterno te amaba, y así ha causado en nosotros un Big Bang. ¿Aló? ¿Cuándo han escuchado el Big Bang? ¿Cuándo era? Porque la Biblia dice, sin amor es nada. Y si Dios hubiera hecho este mundo y no sin amor es nada, no sirve para nada. Pero Él hizo con este poder, con fe, sin dudas, y por el amor. Por eso había el Big Bang, por eso había un Big Bang en nuestra vida. Cuando vino a nuestra vida, ¿cuántos han experimentado que ha nacido de nuevo? Levanten su mano, por favor, los que han nacido de nuevo. Aunque sé que no estoy en la mezquita, sino estoy en la iglesia cristiana. La verdad son cristianos. Muy bien, ya avanzamos. Hemos nacido de nuevo. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Lo anterior ha pasado, todo es hecho nuevo. El que cree en mí, dice Jesús, ha pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. El Evangelio es la expresión del poder, o es la expresión del poder, el amor de Dios. Es la expresión, ese es el poder, esa es la palabra, es el Evangelio. Porque Dios hablaba, ya así se empezaba, ¿se recuerdan? Dios hablaba muchas veces, pero al fin hablaba a través de Jesucristo. ¿Y qué hablaba Jesucristo? ¿Y qué dijo que debemos de hablar nosotros? ¿Qué dijo? Cualquier cosa no. Él dijo, este es mi Evangelio. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Y por todo el mundo predican este Evangelio. Este Evangelio será predicado y después el fin. ¿Se recuerdan? Este Evangelio es el poder, porque el Evangelio es el mensaje de la victoria, es el mensaje de amor, es el mensaje de amor. Y el poder es el amor
Y ahora vale la fe. Ok, vale la fe. ¿Ustedes tienen fe en Cristo? Pero tienen que creer que para Dios todo es posible. Y Él mandó a Jesucristo, y Jesucristo es Dios sobre las cosas. Pueden ver humanos que dicen, no, Jesús no es Dios, van a decir, no, el nombre de Jesús no es el nombre, son los nombres, y pueden ser muchas cosas. Ustedes no creen en la gente, creen lo que dice la Escritura, porque esta Escritura ya tiene miles de años, y Jesús utilizaba el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, Él la reconfirmaba y dijo, eso es de Dios. Y Él nos dio el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y ambos juntos es nuestra Biblia. Está bien probado y reprobado y otra vez probado. Y no se cree, ningún libro en el mundo fue atacado tanto como la Biblia, mal usado tanto como la Biblia, pero también por el primer libro que Johannes Gutenberg en Alemania imprimió con esta impresora con letras movibles, el primer libro que ha salido de la imprenta, la Biblia, y es hasta hoy los pergaminos que han encontrado antes, y ese todo enseña, no hay otro libro como la Biblia. Si alguien dice el Corán también es de Dios, lee el Corán si quieres, 500 años después de Jesucristo, diciendo, matamos a los cristianos, matamos a los judíos, porque tenemos una nueva religión, y con espada y fuego vamos a ver. Si tú crees eso, Ali Akbar, ok, yo no creo eso, yo creo en la Biblia, leen la Biblia, leen el Nuevo Testamento, porque es el mensaje de Dios, y al fin Dios te va a dar fe y no van a luchar. Y sobre todo va a pasar algo en su vida, Big Bang, nacer de nuevo, ustedes van a saber si están en lo correcto, no necesitan a nadie que le enseñe, allá tenemos que llegar todos, que no tienen que venir del pastor, dígame que soy salvo, dígame que a dónde voy, cuando voy a morir, no tienes que decir, como esta chica que se fue al disco y regresó tarde, había un accidente, ella estaba muriendo en el hospital y llamó a su mamá, y la mamá viene y dice, ay mamá, estoy muriendo, mira mamá, me has enseñado todo, me has enseñado cómo vestirme, cómo maquillaje, cómo pintarme, cómo caminar, cómo tomar el vino, cómo presentarme, cómo hablar, me has mandado al mejor colegio que te extranjero. Yo sé inglés, francés, alemán y ¿qué más hablo? A veces horas, pero ahora ¿qué hago? Estoy muriendo, mamá. Nunca me has enseñado, nunca me has dicho que es después. Ahora dígame rápido, ¿qué hago? Estoy muriendo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? Y la mamá solo podía llorar. Y muchos, y por eso digo a los profesores también, cuando un niño se acerca, dice, profesora, ¿cómo voy al cielo? Ahí está ya mi abuelita, mi tío, y mi mamá, y todos se murieron, yo también quiero ir al cielo. ¿Cómo voy al cielo? Pórtate bien, obedece a tu profesora y tu mamá. Tontería, no sabe nada. Ora a la iglesia, ora a la misa, ¿o qué? No sabe nada. Reza 100 Ave Marías, no sabe nada. Y esa es una ignorancia tremenda. Y Dios pasó por alto, Dios pasó por alto esta ignorancia. Pero ahora pide a todos, arrepiéntense. Y arrepentir no es primeramente decir por mi culpa, o llorar, o voy a actuar. Arrepentir es ir de vuelta, dirigirse a Jesucristo y decir, ok, Jesús, enséñame. Si tú existes, yo hice eso hace 25 años. Si tú existes, enséñame. ¿Tú eres Dios? Hazlo en mi vida, hazlo. Y dice que Él hace, el hacer, no el querer y el hacer. Y Él hace las cosas mucho más abundantemente, más que pedimos y entendemos. Entonces solamente empiezan, nada más. Empiezan. Él lo hace con ustedes. Para lo posible, para Dios todas las cosas son posibles. Con fe y con amor. Amén. En adelante habla acerca de Jesús. Acabamos de exaltar el nombre del Señor Jesucristo y necesitamos entender por qué exaltar el nombre de Jesucristo, por qué regocijarnos, exaltando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Lo sabemos y necesitamos
poner nuestra atención un poco más sobre los sucesos que acontecieron y identifican el nombre de Jesús como el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un texto bíblico allí, mas les voy a leer desde el verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El personaje de quien se habla aquí es de Cristo Jesús. Bien, verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 5 nos dice Cristo Jesús. Verso 6 dice Jesús es Dios. 7 dice: hablando de él, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y es allí donde recién tenemos estos versículos que siguen. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que Jesús, el atributo Señor, corresponde a Dios. Que Jesús es Dios. Y toda lengua confiese que Jesús es Dios para gloria del Padre. Entonces, esta es una escena panorámica que nos pone a luz de quién es Jesús. Entonces, si nosotros solamente pensamos en Jesús solo como hombre, estas palabras no van a significar mucho. Si nosotros nos damos cuenta de que Él, de quien estamos hablando, de Jesucristo, de que Él es Dios verdadero, entonces esto sí va a cautivar nuestros corazones de seguro. La Biblia nos enseña que Jesús es el Señor. Juan 1:1 dice, hablando de Jesús, dice: el verbo hecho carne. En el principio dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios y Él creó los cielos y la tierra. Y Él, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, hablando de sí mismo, dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús vuelve a referir en muchas oportunidades diciendo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. No hay ningún ser humano que pueda decir: yo he existido desde el principio y yo también voy a ser el fin. No hay ningún ser que pueda darse este atributo y pueda demostrarse. No hay. Esto lo tiene que decir solamente Dios. Jesús es Dios. Y este pasaje bíblico nos resalta hacia abajo. Toda lengua va a confesar al final de los tiempos que Jesucristo es el Señor, es Dios. Entonces, vamos a ver la siguiente vista. Filipenses 2:7 dice: se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Jesús de quien estamos hablando, este Jesús del cual predicamos, este Jesús del cual muchos lo rechazan y muchos lo desprecian, diciendo: ya va otro tiempo, todavía no es mi tiempo. A este Jesús que nosotros predicamos, del cual el profeta Isaías, refiriéndose de él, de Jesús, dijo: y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A este Jesús de que nosotros estamos hablando, bajó de su posición exaltada y nació en un pesebre, nació en un establo frío, sucio y puesto en paja, siendo Dios, teniendo lo sumo, la gloria,
la exaltación, estando en su trono, se humilló a sí mismo, dejó esto y vino tomando forma de ser humano, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. También dice, se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que creó los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, 1.2. Jesucristo creó los cielos y la tierra. Él no se aferró a esos grandes poderes, sino más bien como un siervo para ser un simple hombre. Pero no tan simple, porque más adelante reconocemos lo grandioso que ha realizado el Señor Jesucristo. Por eso nosotros lo exaltamos, por eso nosotros le glorificamos. Filipenses 2.8 tenemos allí y dice, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Ese Jesús del cual estamos hablando dejó su exaltación en el reino, en su reino, para tomar naturaleza de hombre. Y estando en esa condición ya de hombre, estando en esa condición de un cuerpo físico, entonces en obediencia a Dios, Él permitió que su cuerpo sea clavado en una cruz. Dios Hijo clavado en una cruz. Dios Hijo clavado en una cruz. ¿Quién podría creer esto? Dios clavado en una cruz. Nosotros los que hemos podido tener la revelación de las Sagradas Escrituras, porque por medio de las Escrituras nosotros conocemos estas grandes verdades. Este Jesús que fue clavado allí en la cruz, le escupieron en el rostro, siendo Hijo de Dios, siendo Dios Hijo, le escupieron en el rostro. Le empujaron o le colocaron una corona de espinas que hicieron que la sangre bajase a sus ojos. Al Hijo de Dios o a Dios Hijo. Le azotaron cruelmente. Clavaron sus manos y sus pies en una cruz y de esta manera humillaron y asesinaron al Hijo de Dios. Y entonces Dios, tomando en consideración todo este plan perfecto que Él tenía para con nosotros, dice, ahora que ustedes ya saben todas estas cosas, ahora escuchen bien, dice, por lo cual, dice, por esta razón a ustedes les digo, incluido yo, nos dice, por esta razón, por lo cual, y ahí está en el siguiente, dice, por esta razón, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por esta razón de lo que en obediencia a Jesucristo cumplió hasta la muerte en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús no lo pensó José, no lo ideó María, no lo ideó un gran rey de aquellos tiempos. No dijo, ese niño que ha nacido se va a llamar Jesús. No. El ángel dirigido por Dios le dijo a José, María va a tener un hijo. El nombre de ese hijo se llamará Jesús. ¿Quién le dio el nombre? Que es sobre todo nombre, el Padre. Dios le dio ese nombre a Jesús. Y dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. La pregunta es, ¿quiénes tenemos rodillas? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todo aquel que pueda decir no aún, no quiero a Cristo Jesús como Señor y Salvador, al final de los tiempos, todas rodillas se doblará en el nombre de Jesús y toda lengua, quechua, español, alemán, francés, italiano y todo
desechado que es en estos tiempos. Cuando es predicado, el corazón del hombre se cierra y dice: ¿quién pues es ese Jesús? ¿Quién es Él? No es mi tiempo todavía, me voy a dar un tiempo todavía. Dice las Escrituras: despreciado y desechado por los hombres, varón de quebrantos. Pero la palabra dice: ese Jesús a quienes han entregado sus vidas, ese Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, y al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ese Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. Por esta razón glorificamos a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo. Por esta razón. Bien, hemos visto un suceso de manera general. La pregunta es: ¿y qué tengo que ver yo con toda esta ilustración? Dos puntos importantes para concluir esto. La primera, vamos a ver en la siguiente. A ver en la siguiente, por favor. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice: Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la razón y el propósito de que ese ser divino pueda haber pasado todas estas humillaciones y sobrehumillaciones? Porque ese Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice claramente que por cuanto el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición y situación. No hay ni siquiera un bueno, dice. Muchas personas dicen: yo soy bueno, no he hecho nada. Las Escrituras dicen: no hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera un bueno. Todos pecaron, todos hemos hecho tantas cosas alejados de la voluntad de Dios. Mas las Escrituras dicen: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, siendo de esa condición, Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús llevó nuestras cargas, nuestro peso de pecado, todo lo que costaba la separación del Señor. Él lo llevó a la cruz y allí pagó nuestra justicia. Ahora Jesús ha abierto la puerta al reino de los cielos con mucho amor. Por eso exaltamos el nombre de Jesús. El otro versículo bíblico dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo. Dios amó al mundo, a esta creación que le había fallado, que estaba corrompida. Dios amó. ¿Cómo mostró ese amor? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿a quién? A Jesús, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, para que todo aquel que cree que Jesús murió satisfaciendo una justicia, cargando nuestros pecados, nuestros dolores en la cruz del Calvario, tenga vida eterna. Todo aquel que cree y reconoce y dice: sí, ahora entiendo quién es ese Jesús. Jesús vino a cargar mis pecados, porque no había ni siquiera un justo para que arreglara mi situación, sino Dios mismo allí cargó mis pecados, mis dolores. Ahora entiendo esto y reconozco y digo: Jesús, también yo quiero que tú seas mi Señor. Yo también quiero que tú me des esta libertad y yo también tenga vida eterna. Aquí dice: para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda. Si no creo en Jesús, estoy perdido. Y Jesús ha venido a buscar lo que se había perdido.
¿Quiénes? Nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque Él quiere perdonar nuestros pecados y trasladarnos a la gloria de Dios Padre. Por eso exaltamos el nombre de Jesús. Por eso glorificamos su nombre. Así que, si esto nos lleva a pensar de que es Jesús, Dios, entonces, dentro de mi corazón debe haber una pregunta. ¿Ya lo he encontrado? ¿Es solamente creer en Él? Las Escrituras dicen, como dicen las Escrituras, ¿cómo dicen las Escrituras? Reconociendo que Él vino a esta tierra con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mi salvación, su salvación. Según Romanos 9:5 nos dice que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Él lo es, ¿sí? Él es Dios. Muchas veces nuestra mente humana, nuestra mente natural, nuestra mente carnal no puede comprender algunas cosas espirituales, aquello que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Vamos a ponernos en una comparación. Vamos a comparar algo. Un árbol. Un árbol tiene tronco, hojas, fruto, raíz. ¿Por ser raíz deja de ser árbol? No. ¿Por ser tronco deja de ser árbol? No. ¿Por ser hojas deja de ser árbol? No. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene naturaleza, ¿sí? 3 naturalezas. Jesús es Dios. Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿sí? Ahora, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son 3 personas distintas en un solo ser verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el Creador, el que hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Todo lo hizo Dios. Dios Padre, su naturaleza creadora. Dios es santo, puro, perfecto. Nada impuro puede llegar a Él. Dios. Hijo, Jesucristo. ¿El Hijo qué es? El Hijo es el Salvador, ¿sí? Y cumple esta función, la función de salvar. Y el Espíritu Santo es aquel que va a convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, estábamos haciendo la comparación. Dios, 3 personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno con una función diferente. Así como el árbol. La raíz absorbe, ¿sí? Las vitaminas, los minerales. El tronco, ¿qué hace? Lleva, ¿no? Todo lo que es, la raíz va llevando sobre el tronco y llega a las hojas. ¿Para qué? Para que la planta esté viva, esté fuerte, esté firme. Cumplen funciones diferentes, ¿no? Y todo esto es un árbol, una planta. Igual, Dios tiene funciones diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Escuchábamos hace un momento al hermano Samuel que nos decía, ¿no? Que Jesús había sido exaltado sobre lo sumo. Pero para ser exaltado, Jesús tuvo que pasar por algunas situaciones. Él siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, teniendo todo su trono de gloria, teniendo todo a su disposición, Él se hizo hombre. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos caído. Habíamos hecho una decisión incorrecta y por lo tanto Dios ideó un plan perfecto, un plan de salvación, para que cada uno de nosotros pueda ser salvo, para que cada uno de nosotros podamos llegar al conocimiento de su verdad. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas Dios en su inmenso amor y misericordia nos ha atraído hacia Él con lazos de amor, nos ha llamado. Y para esta función tenía que venir el Hijo, Jesucristo. Jesucristo que es Dios por sobre todas las cosas. Vino a esta tierra y Él era 100% hombre y 100% Dios. Nuestra mente natural no puede comprender cómo es que Dios estando en los cielos también estaba aquí en la tierra, ¿sí? Pero eso es por revelación divina, o sea, Dios nos va a revelar. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos va a revelar
realmente Jesucristo ha venido, siendo Dios, para dar su vida por nosotros. Y Él estaba, dice, haciendo cosas grandiosas en esta tierra, siendo un ser humano. Se humilló hasta lo sumo. ¿Qué hizo cuando se humilló hasta lo sumo? Aún lavó los pies de sus discípulos. Él no tenía alguna situación problemática al acercarse a las personas. Más bien Él actuaba con compasión, con misericordia, con amor, con ternura. Él amaba a las personas, estuvieran en la condición que estuviera, Él mostraba siempre su amor. ¿Por qué? Porque Él decía, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y Él quería acercarse, Dios mismo acercándose al ser humano, Dios mismo teniendo ese contacto con el hombre, esa mirada con el hombre. Era Jesús, Jesús el Salvador, Jesús nuestro Dios, ¿no? Pero ¿qué sucede? A pesar de que Él era tan bueno, a pesar de que Él hizo cosas tan maravillosas, tan grandiosas, tantas señales, tantos milagros, los judíos religiosos de este tiempo, dice, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Pero este era un plan de Dios y Dios lo permitió. Estaba todo dentro del plan de Dios. Y el enemigo de Dios pensó que con esto estaba derrotando y estaba terminando con esta obra de Jesús. Estaba feliz. Dijo, ahora sí yo he ganado, dijo el enemigo de Dios, ¿no? Porque Él no quiere que nosotros seamos salvos. El enemigo de Dios no quiere que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. Y por lo tanto siempre va a poner obstáculos, siempre va a poner pensamientos en nuestra vida para que nosotros no estemos firmes y seguros en la palabra de Dios. Él no quiere que nosotros lleguemos a conocer la verdad. Siempre ha puesto obstáculos y crucificó a Jesucristo. He ganado, dijo Él. He vencido, dijo Él. Pero todos conocemos. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió al tercer día? No escucho. ¿Qué ocurrió al tercer día? ¿Cómo? Resucitó. Jesucristo al tercer día resucitó. Y esto también estaba profetizado y estaba dicho. Vamos a irnos a Romanos 1, 4, 5. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó. ¿Quién le dio este poder para resucitar? Dios mismo le dio este poder. Dios mismo hizo esto. Jesucristo venció. Y con la victoria de Jesucristo, nosotros estábamos obteniendo también una victoria. Jesucristo venció al diablo, a la muerte. ¿Y a quién más venció? Al pecado. Jesucristo venció al diablo, al pecado y a la muerte. Él era, es y seguirá siendo nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha sido ese Dios bueno que nos ha dado salvación. Satanás pensaba que tenía la victoria, sin embargo, esto no fue así. Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó al cielo, lo hizo como el poderoso vencedor sobre Satanás. ¿Y sobre quiénes más? Sobre todos sus principados. Jesucristo ascendió a los cielos. Y aún más, cuando ascendió a los cielos, no solamente ascendió al cielo. ¿Dónde está Jesucristo en estos momentos? ¿Dónde está Jesucristo en estos momentos?
Pero también la palabra de Dios dice que está a la diestra de Dios el Padre. Jesucristo está a la diestra de Dios el Padre. Y ahí está en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Porque Él ascendió. ¿Cómo ascendió Él? ¿Él ascendió en espíritu nada más? No, Él ascendió en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Jesús está en el cielo en su naturaleza divina y está en su naturaleza humana. Cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, Él hizo una oración. ¿Qué oración hizo? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Muchas personas dicen, no, Jesús es solamente un profeta, ¿no? O sí, Jesús ya es Dios, pero es un Dios en minúsculas. Pero no, Jesús es Dios y es Dios por sobre todas las cosas. En San Juan 1:1 nosotros podemos observar que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí tenemos una reconfirmación a este versículo. En Juan 17:4-5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre respondió a esta oración. Y el Padre hizo algo maravilloso. Y es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Hebreos, vamos a ver una adoración que se da. Tanto el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Se van dando una adoración bien hermosa. El Hijo le pide, Padre, glorifícame. Yo te he glorificado. Y el Padre, ¿qué hace? Responde a esta oración. En Efesios 1:20-23 podemos ver. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo esto, ¿qué hizo Dios? Lo ha puesto a la diestra. Lo ha sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque el Hijo glorificó al Padre. Se humilló hasta lo sumo. Hizo cosas grandiosas en la tierra. Y jamás pecó. Pero Él sí pasó por las situaciones que nosotros pasamos diariamente. Él sentía frío, Él sentía hambre, Él sentía dolor, Él sentía cansancio. Claro que sí, pasó por cada una de las necesidades que nosotros pasamos. Pero en todas estas cosas, Él jamás pecó. Y aún más, Él nos entiende a cada uno de nosotros. Nos comprende tan bien porque Él ha tenido esa interrelación. Y Él ha vivido lo que tú y yo vivimos. Y por eso Él puede comprendernos tan bien. Nosotros podemos decir, soy débil, Dios. Y Él nos dice, sigue adelante porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a permanecer siempre a tu lado. Y eso es lo que nos sostiene a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. De que Él es ese Dios bueno que pelea la batalla por nosotros. Y que así como Él salió victorioso de la muerte, nosotros también podemos salir victoriosos de las situaciones, de las circunstancias, de todo lo que se nos presente. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y tenemos que sentirnos confiados en que así como Dios le ha dado a Él poder sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas
de Jesucristo derramado en esa cruz del Calvario. Así que ya sabemos. ¿Por qué? Porque Él, cuando Él vino, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo señorío me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos dice, ¿no? Id pues y haced discípulos. Ese poder que Él ha recibido, que le ha sido otorgado, que le ha sido entregado, ese mismo poder es el que nos está dando a cada uno de nosotros, que amamos su venida. Él ha sido exaltado sobre todo, se humilló a lo sumo. Vamos a escuchar al profesor Samuel en Filipenses 2. Se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero no queda en esta exaltación, sino que con esa exaltación que Jesucristo tiene, Él también a cada uno de nosotros nos ha exaltado. Nos ha sentado en lugares celestiales. Por lo tanto, queridos hermanos, fijemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es Señor. Su señorío reina en nuestras vidas. Jesús es Señor. Jesús es el nombre. Salvador significa ese nombre. Ya lo hemos escuchado hace un momento. Y Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido de Dios. Confiemos en esta grandeza y en este poder. Él ha sido exaltado y junto a Él estamos nosotros. Así que estemos siempre adelantes a que Él siga utilizando nuestra vida, a que Él siga utilizando nuestros labios, a que Él siga haciendo cosas grandes a través de nosotros. Seamos ese canal de bendición.